El problema del límite. Antes de considerar las objeciones que pueden dirigirse a la hipótesis de los estadios, conviene detenerse en uno de los límites más frecuentemente invocados por la física contemporánea, la llamada escala de Planck, formulada a partir del trabajo de Max Planck. Este umbral suele interpretarse como una frontera inferior de lo real, un punto más allá del cual nada podría ser dicho ni concebido. Sin embargo, tal interpretación confunde dos planos que es necesario mantener rigurosamente diferenciados. La escala de Planck no constituye un límite ontológico del ser, sino un límite epistemológico de nuestras teorías. Señala el punto en el que los modelos actuales, basados en una articulación aún no resuelta entre la mecánica cuántica y la relatividad, dejan de operar con coherencia. Allí donde la física se detiene, no se detiene necesariamente la realidad, sino nuestra capacidad de describirla. Que no podamos acceder, medir o formalizar lo que ocurre más allá de ese umbral, no autoriza a concluir que el ser mismo se agote en él. La escala de Planck no dice, hasta aquí llega lo real. Dice más modestamente y más rigurosamente, hasta aquí llegan nuestras herramientas actuales. En este sentido, la hipótesis de una estructura abierta, sin fundamento último y potencialmente infinita, hacia lo infinitamente pequeño, no entra en contradicción con la física, sino que se sitúa en un plano distinto. No afirma lo que hay más allá de ese límite, pero tampoco concede que allí se clausure definitivamente la arquitectura de lo real. ¿Por qué esta defensa? Las páginas anteriores no fueron escritas con la pretensión de competir con la física contemporánea, ni de ofrecer una teoría científica alternativa sobre la estructura del universo. Su propósito ha sido otro: interrogar ontológicamente el ser cuando se lo asume como absolutamente infinito. Sin embargo, en el transcurso de toda reflexión de este tipo surge inevitablemente una dificultad. La ciencia contemporánea, y en particular la física cuántica, la relatividad y la cosmología, ha producido conceptos y modelos que, al ser divulgados de forma fragmentaria o simplificada, parecen poner en crisis toda tentativa filosófica de pensar la realidad como continuidad, devenir o despliegue de escalas y estadios. Allí donde durante siglos el pensamiento creyó encontrar cierta estabilidad conceptual, materia, tiempo, objeto, causalidad, la física moderna parece disolverlo todo en campos, probabilidades, curvaturas o formalismos matemáticos de extrema abstracción. El resultado, para muchos, es la sospecha de que el mundo material habría sido reemplazado por una suerte de idealismo técnico. Una realidad reducida a ecuaciones, observadores o construcciones formales. Esta defensa nace de esa tensión, no para negar el valor de la ciencia, sino para impedir una confusión cada vez más frecuente, la de tomar ciertos lenguajes científicos como si fueran, por sí mismos, una ontología cerrada. La teoría de los estadios no pretende disputar experimentos ni modelos predictivos. Se pregunta más bien si lo que la ciencia describe invalida la posibilidad de pensar una realidad infinita, no clausurable, organizada en regímenes de magnitud, complejidad y emergencia. Y la respuesta que aquí se propone es clara. No solo no la invalida, sino que en muchos casos la vuelve aún más pensable. Termodinámica, entropía y devenir. Si existe un conjunto de leyes científicas que dialoga de manera profunda con una ontología del movimiento, ese conjunto es el de la termodinámica. Lejos de sugerir un universo inmóvil o cerrado, describe un mundo atravesado por transformaciones, intercambios e irreversibilidades constantes. La ley cero establece condiciones de equilibrio entre sistemas. Pero ese equilibrio no es inmovilidad, es compensación dinámica. La primera ley afirma que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No describe quietud, sino continuidad en la metamorfosis. La segunda ley introduce la entropía. Toda transformación implica dispersión de energía. Esto no significa decadencia absoluta, sino irreversibilidad. El tiempo deja de ser una convención y aparece como estructura. Hay una flecha del tiempo. La tercera ley, al establecer la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto, introduce un punto decisivo. Ciertos límites no son simplemente difíciles, sino estructuralmente inalcanzables. Desde esta perspectiva, la termodinámica no contradice la teoría de los estadios. Le proporciona una base física para pensar el devenir como rasgo constitutivo del ser. La cuántica vulgar y el retorno del idealismo.
Pocas áreas han sido tan mal comprendidas como la física cuántica en su divulgación. A partir de formulaciones rigurosas, se ha construido un imaginario donde la conciencia crea la realidad o la materia desaparece. Esta lectura no surge de la física, sino del retorno de una vieja tentación idealista. Medir un sistema cuántico no es mirarlo, es interactuar físicamente con él. El principio de indeterminación no niega la realidad, sino los límites de ciertas mediciones. El entrelazamiento no prueba que todo sea mente, sino que la realidad es más relacional. La cuántica no destruye la materia, destruye en todo caso una imagen ingenua de ella. Campo, materia y organización. La física contemporánea ha desplazado la imagen de la materia como conjunto de objetos sólidos hacia una concepción basada en campos y procesos. Esto no implica su desaparición, sino su complejización. La teoría de los estadios no exige una base compuesta por cosas elementales, sino la existencia de regímenes de organización. La semejanza entre estadios no es visual, sino estructural. En este marco, la noción de campo no debilita la teoría, la vuelve más plausible. Tiempo, relatividad y devenir. La relatividad, desarrollada por Albert Einstein, ha sido muchas veces interpretada como una negación del tiempo. Sin embargo, que el tiempo no sea absoluto no implica que no sea real. La relatividad muestra que las mediciones temporales dependen del observador, pero no elimina el hecho de que los procesos ocurren. La termodinámica sigue indicando irreversibilidad. El tiempo no desaparece, se complejiza. Escala, temporalidad y estadios. La teoría de los estadios permite pensar que el tiempo depende del régimen de organización de la materia. Procesos extremadamente pequeños pueden ser vertiginosos. Procesos gigantescos pueden parecer inmóviles. Esto no implica irrealidad, sino diferencia de régimen. El tiempo no se niega, se pluraliza. El infinito y los límites del modelo. Las matemáticas trabajan con el infinito. La física suele evitarlo cuando aparece en sus ecuaciones. Pero esta prudencia metodológica no puede convertirse en una negación ontológica. El infinito no es una cantidad, sino la ausencia de clausura. La teoría de los estadios asume este principio. El ser no tiene nivel final ni escala última. Autores, modelos y tensiones contemporáneas. Las grandes figuras de la física no han cerrado estas preguntas, las han profundizado. Albert Einstein complejizó el tiempo sin abolirlo. Max Planck introdujo un umbral que revela límites de nuestras teorías, no del ser. En el pensamiento contemporáneo, Roger Penrose ha explorado, entre otras cosas, la idea de un universo donde pasado, presente y futuro podrían coexistir en una estructura global. Esta interpretación, conocida como universo bloque, resulta formalmente potente, pero no obliga a negar el devenir. Puede ser una representación geométrica del tiempo, no su anulación ontológica. Más radical aún es la propuesta de Max Tegmark, quien sostiene que la realidad es, en su fondo, una estructura matemática. Esta posición reintroduce, bajo un lenguaje contemporáneo, una forma de idealismo, la identificación entre lo real y lo formalizable. El problema no reside en el uso de la matemática, sino en su absolutización. Que el mundo sea describible matemáticamente no implica que se reduzca a matemática. Defensa final de la teoría de los estadios. La ciencia contemporánea no obliga a abandonar la teoría de los estadios. No lo hace porque no ha demostrado ni la irrealidad de la materia ni la inexistencia del tiempo. No lo hace porque la teoría no compite con la ciencia, sino que piensa su marco ontológico. Y no lo hace, sobre todo, porque el ser no puede reducirse a nuestros modelos. La teoría de los estadios no ofrece una imagen cerrada del universo. Ofrece una exigencia: no confundir lo que sabemos con lo que hay. Allí donde el pensamiento intenta cerrar, el infinito vuelve a abrir. Y en esa apertura, lejos de debilitarse, el pensamiento encuentra su condición más radical. Magnitud, constantes y regímenes de realidad. Uno de los aportes centrales de la teoría de los estadios consiste en situar la magnitud no como una propiedad secundaria de lo real, sino como una condición ontológica decisiva. No se trata simplemente de algo que pueda medirse una vez que las cosas existen, sino de aquello que determina el régimen mismo en que algo puede llegar a existir.
En este sentido, la magnitud no mide el ser, lo configura. Cambiar de magnitud no implica reducir o ampliar lo mismo, sino ingresar en un campo distinto de posibilidades, donde varían las formas de organización, las relaciones entre los elementos y los modos en que espacio y tiempo se articulan. Esta perspectiva permite comprender que no hay un único nivel homogéneo de realidad sobre el cual se aplicarían las mismas categorías de manera uniforme, sino una multiplicidad de regímenes o estadios, cada uno definido por su propia escala de magnitud. En cada uno de ellos emergen formas específicas de estabilidad, interacción y complejidad, que no pueden ser pensadas como simples versiones ampliadas o reducidas de las de otro estadio. La diferencia no es meramente cuantitativa, sino estructural. Desde este punto de vista, también las llamadas constantes físicas deben ser reconsideradas. Aquello que en nuestro estadio aparece como una magnitud determinada, por ejemplo, la velocidad de la luz expresada como aproximadamente 300.000 km por segundo, no constituye un número absoluto independiente de toda escala, sino la expresión local de una relación más profunda entre espacio y tiempo, tal como se manifiesta dentro de nuestro régimen de magnitud. El valor numérico depende de las unidades empleadas, y estas, a su vez, dependen de procesos físicos propios del estadio considerado. Si se piensa en estadios cuyas magnitudes difieren de la nuestra en órdenes extremos, entonces también las unidades de medida se transforman. Lo que en nuestro régimen se define como kilómetro o segundo pierde su validez como referencia universal, ya que está ligado a condiciones materiales específicas. En consecuencia, la expresión numérica de ciertas constantes variará necesariamente. Sin embargo, esta variación no implica arbitrariedad ni ausencia de estructura. Permite, por el contrario, pensar que cada estadio organiza su propia relación entre espacio y tiempo mediante límites internos de propagación y formas de interacción que cumplen funciones análogas, aunque no idénticas, a las que observamos en nuestro nivel de realidad. De este modo, las constantes dejan de ser entendidas como números absolutos y pasan a ser manifestaciones locales de relaciones estructurales más profundas. La magnitud no solo afecta a lo que existe, sino también lo que puede medirse, describirse y concebirse. Define el horizonte de inteligibilidad de cada estadio. Así comprendida, la teoría de los estadios no propone una repetición mecánica de lo mismo a distintas escalas, sino una ontología de regímenes diferenciados, donde cada nivel de magnitud abre un campo propio de realidad. Lejos de debilitar la idea de un universo infinito, esta concepción la refuerza. El ser no aparece como una totalidad homogénea y clausurada, sino como un despliegue sin término de configuraciones posibles, cada una determinada por la magnitud que la hace existir. Incluso en la física contemporánea, la dependencia de las leyes respecto de la escala sugiere que la magnitud no es un dato accesorio, sino un factor estructurante. La teoría de los estadios lleva esta intuición más allá del plano descriptivo, afirmando su carácter ontológico.